Desde la ciudad de Lega, buenas tardes a todos, bienvenidos a la ponencia que lleva por título Judíos y francos, mercaderes del camino en Estella. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Asociación Ancestral del Camino de Santiago, a la persona de su presidente, don Santiago Guerrero, al presidente de honor y alcalde de Ripollet, don José María Osuna, y por extensión, además, organizadores y patrocinadores del evento. Gracias por haberme invitado a participar en este congreso sobre el Camino de Santiago y así poder contribuir con mi pequeña aportación a un mejor entendimiento de lo que supuso la ciudad de Estella para el Camino de Santiago, o quizá, dicho de una forma más apropiada, el Camino de Santiago para la ciudad de Estella. La ponencia hemos decidido titularla de esta forma al considerar que se trata de un tema relevante, ya que tanto francos como judíos contribuyeron al desarrollo económico y comercial de la villa, consiguiendo que los mercados de Estella durante la Baja Edad Media fuesen uno de los más pujantes e importantes del momento, junto a los de Brujas y Burgos. En el Codex Calistinus, Émeric Picot, un clérigo benedictino francés que realizó el camino en el siglo XII y a quien se le considera autor al menos de la quinta parte de dicho códice, describe el núcleo poblacional surgido a orillas del río Ega como una ciudad con un buen pan, óptimo vino, mucha carne y pescado y llena de toda suerte de felicidades. Sin lugar a dudas, francos y judíos contribuyeron a esto de forma notable, ya que los mercados de Estella estuvieron bien surtidos de artículos de lujo de todo tipo gracias a la actividad desplegada por ambos colectivos. La llegada al viejo reino de Pamplona de mercaderes y artesanos procedentes de Allende Pirineos y su establecimiento en las villas situadas a lo largo del Camino de Santiago supuso una verdadera reforma social, económica y legislativa. Iniciada en este territorio en el siglo X, a partir del siglo XI, la ruta jacobea se convirtió en una importantísima vía comercial, gracias en parte al cambio impuesto por el monarca pamplonés Sancho III el Mayor, que la redirigió por Lizarra y Logroño. En el siglo XI, todo el occidente europeo experimentó un significativo cambio en sus estructuras socioeconómicas, debido a un surgimiento económico que ha sido calificado por algunos historiadores como revolución comercial y que se vincula directamente a la concatenación de una serie de hechos que lo posibilitaron, entre los que podríamos señalar un crecimiento demográfico, propiciado por una mejoría climática que trajo un aumento de las temperaturas, lo que conllevó una mayor producción agraria, así como el desarrollo del comercio y la masa monetaria. También una mayor seguridad en las vías de comunicación, un creciente número de comerciantes y la apertura de nuevas rutas comerciales surgidas al abrigo de las cruzadas por una parte y del Camino de Santiago por otra. El continuo trasiego de personas y mercancías por los territorios de los reinos cristianos cambió el panorama socioeconómico peninsular. Estas gentes portadoras de un nuevo modo de vida y necesidades concretas de abastecimiento y asistencia comenzaron a transitar de forma masiva desde la segunda mitad del siglo XI y a lo largo de todo el siglo XII, propiciando una infraestructura novedosa. Fue política común la de los monarcas Alfonso VI en los territorios de Castilla, Galicia y León y Sancho Ramírez en Navarra y Aragón, el hacer más cómodo el tránsito a estas personas, aliviando los peajes, reparando puentes y caminos y habilitando recintos de acogida y prosperidad. Se trataba de garantizar la formación de núcleos verdaderamente urbanos, generadores de riqueza y cultura que fueran focos de atracción para el establecimiento sólido y permanente de mercaderes, artesanos y hombres de negocios. Estos nuevos contingentes humanos, en realidad, suponían una auténtica mutación del orden hasta entonces establecido, dado que se trataba de hombres libres
francos e ingenuos que no eran campesinos ni villanos, pero tampoco nobles o infanzones. Esta política supuso una auténtica revolución al introducir una nueva clase social dinámica e innovadora de pobladores que creó el comercio y el urbanismo mediante la circulación de la moneda y la elaboración de códigos municipales propios. A esta cuestión haré referencia más adelante. La fundación de nuevos núcleos urbanos en el Camino de Santiago se llevó a cabo en lugares estratégicos, encrucijadas de caminos y puntos de intercambio, recibiendo un estatuto propio y privativo que regulaba su situación. El avance de la reconquista cristiana en la península ibérica está ligado al del occidente europeo, que inyectó una nueva savia a las actividades comerciales y artesanas, contribuyendo al resurgir de las ciudades y a la formación de una nueva clase social denominada burguesía, cuyos integrantes, los burgueses, van a imprimir nuevas formas de economía urbana. Esta nueva clase social va a ser la que habite los burgos. No procede del cultivo de la tierra ni del ejercicio de las armas, y contempla la finalidad de enriquecerse con las ganancias producidas por el aumento de la circulación monetaria y la acumulación de capitales, los propios de la denominada economía urbana. Como es sabido, existe una relación directa entre las disposiciones tomadas acerca de la creación de la sede de Jaca y la avalancha de nuevos pobladores francos en los años posteriores inmediatos. La labor iniciada por Ramiro I en el Reino de Aragón fue proseguida y alentada por su hijo Sancho Ramírez, que en el año de 1076 va a pasar a regir también los destinos del Reino de Pamplona, unificando las dos coronas en su persona, tras serle entregado dicho reino por los caballeros pamploneses, que se van a negar a que un fratricida dirija los designios del mismo, tras el asesinato de su rey Sancho IV el Despeñado, víctima de una conspiración urdida por parte de su hermano Ramón. A partir de 1063, Sancho Ramírez concederá a los nuevos pobladores francos de Jaca libertades municipales excepcionales, entre las que podemos destacar la libertad de comprar y vender inmuebles con prescripción de año y día, el establecimiento de penas para los falsificadores de medidas, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la paz de la ciudadanía y la exención de ir en hueste a no ser con pan para 3 días. Esta serie de medidas se tomaron con la intención de atraer a nuevos pobladores ultrapirenaicos que fuesen capaces de desarrollar las actividades comerciales y artesanas para atender al creciente flujo de peregrinos que desde el occidente europeo dirigía sus pasos hacia Santiago de Compostela. De esta forma, el rey se va a asegurar una fuente procedente de los impuestos que le va a posibilitar el mantenimiento de su corte, así como la expansión de sus reinos. Esta normativa también contemplaba la finalidad de repoblar con estas gentes los futuros territorios en caso de ser arrebatados a los musulmanes. Las medidas tomadas por Sancho Ramírez dieron el fruto deseado en los territorios de sus reinos. Los nuevos núcleos urbanos se van a decidir por una característica fundamental, la de ser centros de industria y comercio en torno a un mercado. Como afirmase el filólogo tafallés Ricardo Ciervide, con la intensificación de la actividad comercial creció el volumen de la masa monetaria en manos de cada vez de un número mayor de mercaderes profesionales y al amparo de las disposiciones tomadas por los soberanos, que estuvieron encaminadas a la seguridad de la actividad comercial. Interesante reflexión
es la que nos aporta el historiador Luis García de Valdeavellano. Por la ruta denominada Camino de Santiago llegaban a la península ibérica numerosos peregrinos para dirigirse a la tumba del apóstol, y con ellos muchos comerciantes y artesanos que a menudo se instalaban de forma permanente en las localidades y ciudades situadas a lo largo de la ruta de peregrinación. Estos peregrinos eran franceses, ingleses, alemanes, flamencos e italianos, todos ellos comprendidos bajo el nombre común de francos. Y esta migración franca fue bastante densa, sobre todo en Navarra y Aragón, pero también llegó a Castilla, Galicia y León, contribuyendo al desarrollo demográfico, mercantil, industrial y urbano de una extensa zona septentrional peninsular que acabó reanimando los centros por las peregrinaciones compostelanas. Para el filólogo Ruiz de la Peña Solar, siguiendo el camino de las peregrinaciones jacobeas, se perfila el principal eje articulador de las migraciones de pobladores ultrapirenaicos en época medieval. Durante los siglos centrales del medievo, la ruta jacobea se irá convirtiendo en una vía de capital importancia, estimulando los intercambios mercantiles hasta transformarse en la gran arteria que va a canalizar el tráfico mercantil a través del norte peninsular. Así, en este contexto histórico, a orillas del río Ega, surgirá un nuevo núcleo poblacional, Estella. Antes de la fundación de Estella por Sancho Ramírez en 1090, existió la villa de Lizarra, que según las crónicas ya había sido conquistada a los musulmanes en el año 914 por el monarca pamplonés Sancho Garcés I, aprovechando las continuas luchas intestinas que estaban teniendo lugar entre los distintos miembros de la dinastía Banu Qasi por hacerse con el control familiar. Lizarra en euskera significa lugar de fresnos, en alusión a la gran cantidad de árboles de este tipo que crecían en las orillas del río Ega. La pequeña villa de Lizarra o Lizarrara ocupaba parte de la actual ciudad, pero en 1090 Sancho Ramírez decidió fomentar el establecimiento de una población de francos, principalmente gascones y languedocianos, que eran comerciantes y tenían la condición de hombres libres, es decir, no estaban sujetos a ningún tipo de vasallaje por parte de la nobleza ni del clero. En ese momento se hacía necesaria una población que atendiera al creciente flujo de peregrinos que desde Europa occidental dirigían sus pasos a la tumba del apóstol. Sancho Ramírez desvió ligeramente el trazado del Camino de Santiago, que anteriormente discurría desde Villatuerta hacia el monasterio de Irache, construyó un castillo y en la margen derecha del río Ega, bajo un promontorio rocoso, estableció una población franca. La rodeó de murallas, entrelazándolas con las de la pequeña villa de Lizarra y reforzándolas mediante cubos cuadrados con troneras. En ese año de 1090 concedió a Estella un fuero que estuvo basado en el de Jaca y que fue adaptado personalmente por el propio rey fundador para la villa. Este fuero recibió el nombre de románico de Estella y era idéntico al de la Bastida occitana de Estelle, que correspondía al significado de cruce de caminos comerciales. Dicho fuero, que popularmente fue conocido como el de San Martín de Estella, pronto se extenderá a núcleos poblacionales cercanos de fundación ex novo. Tras esta primera fase de población exclusivamente franca, formada por pobladores de territorios ultrapirenaicos, en la segunda mitad del siglo XII, en la margen izquierda del río Ega, se levanta la población del Rey de San Juan, formada
en su gran mayoría por navarros procedentes de las tierras aledañas, a los que su rey Sancho VI el Sabio les va a otorgar un fuero similar al ya existente y les va a conceder el privilegio de celebrar todos los jueves mercado. De esta forma, a finales del siglo XII, los núcleos poblacionales de Estella se agrupan en 3 áreas administrativas diferenciadas. El barrio o burgo de San Martín, que engloba las parroquias de Santa María, San Nicolás, San Pedro de la Rúa y Santo Sepulcro, habitado exclusivamente por pobladores francos. La población del Rey de San Juan, con las parroquias de San Miguel y San Pedro de Lizarra, habitado en su gran mayoría por navarros y algunos francos, y la zona del Arenal de San Salvador, habitada por navarros y francos. El emplazamiento elegido para erigir una ciudad-mercado no fue casual. El lugar reunía 2 condiciones esenciales a un mismo tiempo. Un lugar de fácil defensa, situado junto a una vía de fácil circulación. El promontorio rocoso sobre el que se asentó el castillo de Zaratambor era un emplazamiento adecuado para realizar una misión defensiva sobre una ciudad comercial que debía instalarse a su pie, donde confluían las 2 vías naturales de comunicación. A esta ventaja se unía la del río Ega, que además de satisfacer las necesidades cotidianas de sus habitantes, aumentaba la defensa al ejercer como foso natural. En el siglo XII, Estella se pobló de hospederías, hospitales y cofradías que van a velar por los peregrinos. Antes de entrar en la población, el peregrino, a la derecha del camino, encontraba el hospital, un hospital bajo la advocación de San Lázaro, que ya figura en los documentos del siglo XIII como un hospital destinado a albergar leprosos. El burgo de San Martín era donde se asentaban los francos, y es ahí precisamente donde se encontraban las alberguerías de los peregrinos del camino. Allí estaban los hospitales de San Nicolás y San Pedro, las alberguerías y las tiendas. El barrio de San Martín era el centro neurálgico de la villa, donde se tomaban las decisiones políticas y administrativas más importantes. Frente al Palacio Real, edificio románico del siglo XII, se levantaba la Casa de San Martín, que servía de centro de reunión para el Consejo de Estella. Su privilegiada situación en el Camino de Santiago hizo que a la ciudad se acercaran numerosos tratantes y mercaderes de todo tipo en busca de negocio, principalmente judíos y francos procedentes de las ciudades francesas de Le Puy-en-Velay y Tours. La ciudad bullía. En la margen izquierda del río Ega se celebraba todas las semanas el Mercado Viejo, con una gran afluencia de gentío. Pronto el primitivo núcleo se convirtió en un conjunto urbano bien definido. Estella se pobló de tiendas y a mediados del siglo XII experimentó un gran auge económico. Es ahora cuando en la villa se van a construir numerosos edificios e iglesias que la van a convertir en la capital del románico navarro. Testimonio claro de esa pujanza económica y de su mercado es el interés del cercano monasterio de Irache por abrir tiendas en la villa. Existen documentos referidos a los años 1170 y 1174 donde se mencionan tiendas frente a la iglesia y en la Rúa de las Tiendas, cuyo propietario es este monasterio. En 1251, el rey de Navarra, Teobaldo I de Champaña, concedió a la villa el privilegio de celebrar una feria anual de 15 días de duración que debía iniciarse el día de San Miguel. En el siglo XIII, Estella ya era una ciudad de tratantes y mercaderes
que llegó a contar con 6 hospitales para peregrinos. La instalación de grupos de francos, la formación de los burgos y la configuración de la burguesía no se conciben únicamente por un mero movimiento repoblador, explicable por la sola aparición o ampliación física de los recintos urbanos, sino que exigieron de una amplia transformación jurídica capaz de romper los viejos moldes de una sociedad señorial articulada en torno a unas élites nobiliarias y a una gran masa de campesinos para crear un nuevo grupo social al que dotarle de un estatuto jurídico adecuado. La determinación legal de un estatuto que recogiera los derechos de los francos y permitiera el desenvolvimiento de las ciudades se consiguió mediante la concesión de fueros por los monarcas, ya que únicamente estos tenían la potestad de modificar la condición social de una persona o grupo. Los esquemas utilizados fueron similares, de tal forma que es posible establecer los modelos y familias de fueros formadas en torno a ellos, que tuvieron como prototipo el fuero de Jaca. La piedra angular que definía la condición social y jurídica de un franco era su libertad y la ingenuidad de sus bienes. Nadie dependía de ningún señor, ni debía entregarle censos, pechas o sueldos por el disfrute de esos bienes. Los fueros recogieron determinados preceptos a los que ya he hecho referencia brevemente con anterioridad, pero me parece interesante resaltar algunos puntos para un mejor entendimiento. La prescripción de año y día, que impedía la reclamación de un bien de cualquier tipo que hubiese estado poseído de forma pacífica durante un año por un franco. Era una forma de dar seguridad a la actividad comercial. La imposición de penas para los falsificadores. Con esta medida se trataba de evitar la proliferación del fraude. También había castigos para aquellos que perturbasen la paz de la ciudadanía y la inviolabilidad del domicilio. En cuanto a las obligaciones militares, las de los francos eran escasas, como correspondía a una sociedad alejada de la vida militar. Los burgos fueron ámbitos jurisdiccionales exentos, con derecho a jueces propios. Los francos obtuvieron la garantía de ser juzgados solamente por sus propios jueces y de acuerdo a sus fueros, lo cual les eximía de comparecer en primera instancia ante otros tribunales. Recibieron un derecho fundamental, el de no ser apresados si depositaban fianza de derecho que les asegurase su comparecencia ante un juez. También se suavizaron penas y procedimientos judiciales. Los burgos de los francos se configuraron en municipios que dependían directamente del rey y estaban dotados de autonomía propia. El consilium elegía a sus propios magistrados y les encargaba la administración de todos los bienes de los burgueses. Otro importante grupo social que habitó Estella en la Edad Media y que se implicó de forma muy activa en las actividades comerciales y económicas de la villa, contribuyendo a su auge económico y al esplendor de los mercados, fue el de los seguidores de la religión mosaico, los judíos. La presencia de la comunidad judía en Estella data del año 1066 y aparece atestiguada en los documentos bajo protección real. Por tanto, esta presencia es anterior al establecimiento de la población franca por Sancho Ramírez en 1090. La ciudad contó con una floreciente judería que estuvo situada al abrigo de los castillos de Zalatambor y Belmecher. A finales del siglo XI, esta comunidad hebrea se agrupa en el barrio de Elgacena u Olgacena. Esta incipiente aljama, germen de la futura judería,
estuvo rodeada por las torres del castillo y por un lienzo de muralla. Los judíos van a permanecer en la judería bétula del Gacena hasta el año 1135, cuando su sinagoga mayor va a quedar completamente destruida a causa de un grave incendio, por lo que la comunidad decide el traslado a otro emplazamiento. La nueva judería ocupó 35.000 metros cuadrados y estuvo situada en las laderas norte de Lega que dan a la parte sur de la ciudad. Allí, en las laderas, asentadas sobre terrazas, se construyeron viviendas alineadas de forma paralela. Por el lado norte, esta judería colindaba con las huertas de Santo Domingo. Esta población judía se va a ver incrementada a finales del siglo XII con la llegada de nuevos correligionarios procedentes de Francia que se van a dedicar fundamentalmente al comercio y a la acogida de peregrinos. En el incremento de la población de la villa, la judería tuvo su peso, llegando a alcanzar su punto álgido a finales del siglo XIII, cuando contó con entre 100 y 120 fuegos, lo que va a suponer el 10% de la población total de Estella. En cuanto al acceso al mercado libre, la legislación navarra no puso obstáculos a la comunidad judía. La presencia de los judíos en los espacios agrícolas de las riberas de Lega fue amplia. Huertos, viñedos, piezas, landas, eras, corrales y derechos de agua formaron parte de su patrimonio. Hubo sectores de la actividad productiva por los que la minoría judía mostró un especial interés. Su viva presencia en los centros de producción y consumo es un hecho bien constatado. El comercio de paños, peletería y joyería fue monopolio prácticamente exclusivo de los mercaderes hebreos. El suministro y venta de productos de farmacia estuvo controlado por los comerciantes y boticarios judíos. En las casas del Almudí de Navarra, centros de compra y venta de grano, se llevaron a cabo importantes transacciones comerciales en los que la minoría judía participó de forma muy activa. En tales escenarios se asistía a la contratación de complejos negocios, en los que no solamente figuraban las correspondientes salvaguardas o pólizas para prevenir un posible accidente, sino que incluían pagos diferidos, cotizaciones arancelarias e incluso el uso de diversas monedas. Los judíos tenían predilección por el comercio. De las pequeñas tiendas que regentaban en la rúa salían toda clase de géneros bien clasificados y presentados: utensilios de cocina, viejos muebles restaurados, alimentos, calzados, ropas, etc. Los judíos desempeñaron oficios como sastres, zapateros, tejedores, tintoreros, etc. También las judías contribuyeron al desarrollo comercial de la villa, desempeñando oficios como sederas, merceras, perleras, matronas e incluso en el servicio doméstico como sirvientas o nodrizas. Como curiosidad, sabemos que en Estella un judío llamado Jonás en 1402 realizó varios juegos de ajedrez para el rey de Navarra, Carlos III el Noble. La protección otorgada por Sancho VI el Sabio a la comunidad judía fue proseguida y ratificada por sus sucesores, lo que permitió a esta comunidad el incremento de un crecimiento moderado. Desde luego que esta protección no fue desinteresada, ya que los judíos trabajaron al servicio de la realeza, como recaudadores, tesoreros o recibidores de rentas reales. En el marco de la sociedad navarra,
las relaciones entre cristianos y judíos estuvieron reguladas por los ordenamientos legales propios de sus respectivos ámbitos sociales. Relaciones que fuese cual fuese su grado, debían estar controladas por la autoridad cristiana como único detentador de la soberanía. El rey ampara, legitima y protege las comunidades minoritarias en el seno de su reino, dotándolas de cierta autonomía en su organización interna que a todas luces resulta insuficiente. Como consecuencia de ello, nace un sentimiento de desconfianza, animadversión y miedo de contagio mutuos que dota a los judíos de una voluntad de segregación que, unida a la solidaridad de la comunidad, propicia el reagrupamiento de los fieles como autodefensa ante un mundo que les es hostil. A pesar de que entre cristianos y judíos hubo intercambios comerciales, tratos económicos y comerciales e incluso lazos de amistad, nunca hubo una verdadera convivencia, sino que la relación entre las dos culturas se limitó a la supervivencia, pacífica en algunas ocasiones y dramática en otras. Esto debe quedar bien claro. Así pues, la acción del gobierno y la dinámica de la aljama convergen en una misma dirección, la creación de un marco legal que permita a los judíos la práctica de su religión sin desatender las necesidades de la colectividad y sus deberes como fieles vasallos del rey. Pronto la aljama adquiere y asume un carácter sagrado, lo que le otorgará la disciplina y la cohesión indispensables para su supervivencia. Durante el medievo, estas aljamas de Estella y su merindad estuvieron regidas por un sistema de gobierno formado por un consejo de la aljama y unos secretarios que van a ser los encargados de ejecutar las decisiones tomadas en ese consejo. Los takanot van a ser los estatutos o leyes de la aljama, del conjunto de takanot promulgados en Navarra, confirmados y modificados en los siglos XIII y XIV en sucesivas ampliaciones. Aparece la observancia de la normativa procesal e incluso las pautas que deben seguirse para el desarrollo de la práctica mercantil. En estos takanot también aparecen otros preceptos a los que no voy a hacer referencia por estar fuera de lugar del tema que nos ocupa. Desde finales del siglo XII se viene observando un mayor desarrollo institucional, lo que va a favorecer la implantación de un tribunal rabínico conocido como Bet Din. Así pues, la aljama va a ser la detentadora de las funciones judiciales contenidas en el derecho talmúdico. El Bet Din estaba formado por 3 jueces elegidos entre los jurados de la aljama. A menudo se nos presenta una imagen idílica de la sociedad judía, bien cohesionada y sin tensiones. Sin embargo, la paz de la comunidad se veía frecuentemente alterada por el asesinato y la difamación. Si un judío denunciaba a otro judío o a toda una colectividad ante los tribunales cristianos, corría el riesgo de ser acusado de maisín y castigado con la muerte. A diferencia de otros reinos peninsulares, los judíos navarros no ejecutaban a sus correligionarios y esas penas de muerte eran conmutadas por redenciones pecuniarias, es decir, por el pago de multas, por el destierro o por la excomunión, conocida como herem o nidari, dependiendo de la gravedad de la misma. Con todo, lo habitual y cotidiano en el seno de la comunidad judía eran las agresiones, violaciones, robos, insultos, fraudes alimenticios, impagos de deudas, etc. Los juicios se celebraban en la sinagoga mayor con la presencia real y efectiva de las partes implicadas. En 1321, en Francia, se produjo un auge antisemita conocido como la revuelta de los pastorelos, franceses
que tras cruzar los Pirineos atacaron varias juderías de Navarra, entre ellas las de Estella y su merindad. A pesar de que los propios regentes navarros acudieron con mesnaderos y otros hombres de armas en auxilio de los judíos estelleses, no pudieron evitar una matanza. En 1328, a la muerte del rey de Navarra, Carlos I el Calvo, se produjo un vacío en el poder que fue aprovechado por las masas populares cristianas para atacar las juderías de Estella. La revuelta fue instigada por las enfervorizadas prédicas del franciscano Pedro de Ollogolde y atentó contra personas y en seres judíos. En el atropello hubo varias muertes de hebreos. Aunque la revuelta fue atajada con prontitud y los asaltantes obligados a devolver lo robado e incluso al pago de cuantiosas multas, sobre los asesinos se vertió una conspiración de silencio. Los judíos de Estella van a permanecer en esta judería nueva de Belmecher hasta 1498, cuando los reyes de Navarra, Juan III de Albret y Catalina de Foix, presionados por los reyes católicos, decretaron la expulsión de los judíos del territorio navarro. Muchos judíos de Estella marcharon al exilio y se dispersaron por diferentes países. Los que se marcharon recibieron el nombre de sefardíes y nunca olvidaron la patria de sus padres, abrigando hacia ella sentimientos encontrados. Por una parte el rencor por los acontecimientos de 1498 y por otra la nostalgia de la patria perdida. Los que se quedaron en Estella fueron bautizados y convertidos a la fe cristiana, pasando a constituir un nuevo grupo social que fue conocido como el de los cristianos nuevos. El apego a la vida y a su dinero hizo que muchos fingieran una conversión real al cristianismo, a pesar de las persecuciones y de las confiscaciones de sus bienes y haciendas. Siguieron siendo los amos del dinero y allí donde se avecindaban continuaban con la práctica de la usura. Pero el recuerdo de sus prácticas judaizantes, unido a la nula confianza en la retractación de su antigua religión, hizo que entre los cristianos puros y los cristianos nuevos se levantase una muralla infranqueable, hasta el punto de que el rey de Navarra, Juan III de Albret, hizo que se derogase el estatuto que permitía a los judíos conversos y a sus descendientes desempeñar oficios públicos y beneficios en las iglesias. En 1512, tras la invasión de Navarra por parte de Castilla y su posterior incorporación a dicha corona, se va a establecer en el territorio navarro el Tribunal de la Inquisición de la corona castellana aragonesa, pasando a ser este tema competencia suya. En cuanto al mercado, normalmente el proceso evolutivo lleva a la fijación de un núcleo habitado que se dedica prácticamente de forma exclusiva al comercio. El mercado tiene una doble función. Por una parte es plaza comercial, abastecida de forma permanente, a la que las gentes acuden a realizar sus compras y transacciones comerciales. Y por otra, desarrolla una función central que satisface las necesidades jurídicas, administrativas, sanitarias y a veces religiosas que no pueden realizarse en las poblaciones rurales que acuden a ellos. En cuanto a los mercados de Estella, en la margen izquierda del río Ega, todos los jueves tenía lugar el mercado semanal de San Juan, conocido como el Mercado Viejo. Y en la margen derecha del río, dentro del barrio de San Martín, se situaba la principal calle comercial de la villa, la denominada Rúa de las Tiendas, caracterizada por estos arcos góticos que daban acceso a las tiendas de los francos y a las hospederías jacobeas.
Estos arcos góticos, en la actualidad, son los mejores conservados que hay en Navarra si exceptuamos los que pudiese haber en edificios religiosos. Con un pequeño escudo sobre la clave, situada sobre la puerta, se piensa que en estos edificios se situaban los comercios de los francos, ya fuesen estos de origen francés o navarros enfranquecidos. En el siglo XIII, el comercio en Estella experimentó un auge notable, obteniendo sus comerciantes privilegios y franquicias. En 1205, Alfonso VIII de Castilla concedió a los mercaderes de Estella la libertad de comercio en los territorios de todos sus reinos. Y unos años más tarde, Jaime I de Aragón otorgó la misma salvaguarda que el monarca castellano, añadiendo además que los acogía bajo protección real. Son tiempos en los que los nombres de los comerciantes francos nos remiten a un origen ultrapirenaico. Los negocios de paños, argenteros y cambistas experimentaron un gran auge. También destacaron sobremanera los de peletería, joyería y tejidos. En estos mercados se podían adquirir finos paños ingleses, procedentes de Bristol y Londres. Hay que tener en cuenta que en Estella fue donde se situó el primer burgo de francos de todo el territorio navarro, y va a ser aquí donde se establezcan las primeras tiendas del reino. En esta época, Estella experimentó un auge urbanístico espectacular, fruto de su pujanza económica y de la de sus mercados. Tal fue esta pujanza que en la Edad Media se va a crear un nuevo cargo desconocido en los reinos de Castilla y Aragón, el de alcalde de mercado, pues las cuestiones de mercado requieren autoridades judiciales propias distintas a las que eligen los burgueses para su régimen interno. Los mercaderes judíos de paños en los burgos de los francos y en lugares destacados como este mercado contaban con instalaciones propias para la manipulación de las telas y las tinturas, antes de ofrecérselas a una nutrida y variada clientela. Este aprovisionamiento de paños se realizaba en los centros de Bayona, Burdeos, Aviñón, Barcelona y Zaragoza, donde además de adquirir las producciones propias, se podían encontrar los finos paños de Bristol, Ypres y Flandes. Se llegaron a configurar verdaderos grupos mercantiles, sociedades cuyo interés no solo se centraba en la adquisición de paños de diferentes calidades y procedencias, sino que se intentó dotar a Estella de una industria propia textil. A comienzos del siglo XV, el judío estellés Abraham Eben Soeb, junto a otros 4 correligionarios de Pamplona, configuraron la compañía de mercaduría de paños, con una inversión de fuerte capital. La realidad económica bajo medieval navarra, como la de Estella, deben ser observadas desde un prisma que incluye a los judíos en la génesis de la revolución mercantil y en la elaboración de una técnica capitalista, una especie de arte de la riqueza como abstracción. En este sentido, las aljamas judías navarras implicaron a amplios sectores que supieron emerger la potencialidad lucrativa del dinero, creando una red de mercados monetarios de gran dinamismo económico, que se basó en 2 ejes fundamentales: el de dirección norte-sur, con Pamplona, Olite y Tudela, y el volcado en la ruta jacobea con Estella a la cabeza, Los Arcos y Viana. Como ejemplo, baste citar que en la segunda mitad del siglo XIV, en plena crisis económica provocada por la peste-guerra, la masa monetaria comercializada por los prestamistas judíos superó el 1.000.000 de sueldos carlines,
en moneda de vellón, a los que habría que añadir las transacciones realizadas en oro, ya fuesen en moneda del reino o foránea. En estas operaciones crediticias participó un amplio número de individuos que llegó a rondar el 500.000, en el que también aparecen mujeres en los documentos que figuran como titulares de cartas de compraventa. En cuanto a la documentación, el conjunto de textos y documentos que ha llegado hasta nosotros relacionado directamente con la municipalidad y la vida de la ciudadanía en el Burgo de los Francos aparecen redactados en lengua occitana y están comprendidos entre los años 1232 y 1387. Se guardan en archivos parroquiales, diocesanos, municipales, en el Archivo Real de Navarra y en el Histórico Nacional de Madrid. Esta documentación comprende un vasto compendio relacionado con la scripta jurídico-administrativa y, curiosamente, tan solo un caso relacionado con la scripta literaria. Se trata del Cantar de Gesta, compuesto por Guillem d'Anerlier de Tolosa, redactado en occitano languedociano y con características del habla de Toulouse. Para ir concluyendo, varios fueron los factores que contribuyeron al declive del Camino de Santiago en los siglos XV y XVI, y como consecuencia de ello, al de los mercados de Estella, que ya nunca alcanzarían el prestigio y el negocio de antaño. Con la modificación de las rutas comerciales entre Castilla y Francia a finales del siglo XIV y comienzos del XV, el mercado de San Martín prácticamente desaparece, y es a partir de entonces el mercado semanal de San Juan el que da vida a la ciudad. En el siglo XV, la peste negra ha diezmado a la población europea. La cristiandad comienza a dividirse, el mundo se ensancha y los monarcas centran sus esfuerzos en la conquista de nuevos mundos. Los abusos de los peregrinos, la desconfianza religiosa hacia el valor santificante de las peregrinaciones, el miedo a la Inquisición y el control político de las fronteras vaciaron las rutas de peregrinación en el siglo XVI. La reforma protestante, que separó a una buena parte de Europa de la obediencia del Papa, hizo que a partir de entonces no peregrinasen a Santiago de Compostela ingleses, alemanes y una buena parte de franceses, reduciendo prácticamente a la nada el negocio de los mercados situados a lo largo de la ruta de peregrinación. Por otra parte, las condiciones sociales en los países católicos ya no eran tan proclives a las peregrinaciones. Las continuas luchas políticas y religiosas que tuvieron lugar a mediados del siglo XVI también menguaron las peregrinaciones compostelanas. La Reforma protestante consideró a las peregrinaciones como un esfuerzo inútil e innecesario, y Europa del Norte dejó de peregrinar. Paulatinamente, las continuas corruptelas llevaron al olvido en el sur. Por todo ello, el Camino de Santiago sufrió un gran declive desde los siglos XVI hasta mediados del XX, muy alejado de la brillantez medieval que un día tuvo.